Nuevamente un cordial saludo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, que nuevamente están con nosotros conectados en esta hermosa transmisión. Durante la lección de la semana pasada estuvimos viendo algunos casos acerca del conflicto que existe en este mundo, pero esta lección vamos a estudiar un poco más a profundidad de qué es ese conflicto que hay aquí en el mundo. Y para comenzar vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no borró a Satanás de la faz del universo? Y es de que es una pregunta que muchos se hacen. Si Dios existe, ¿por qué dejó que el mal existiera en este mundo? Así que vamos a iniciar, queridos hermanos, que Dios los pueda bendecir. Muy bien, estamos dándoles una cordial bienvenida a esta plataforma donde ustedes pueden visualizarnos y disfrutar del desarrollo de la lección de esta semana, que es un tópico muy, pero muy interesante. Nos habla acerca del conflicto cósmico, un conflicto que ha afectado tremendamente por varios siglos a la humanidad y a todo el universo, por supuesto. No sabemos cuánto tiempo antes de la creación y sin embargo nos ha afectado. Estamos muy felices, muy contentos de tenerlos con nosotros en esta nueva oportunidad. Rosemary, ¿por dónde nos pueden visualizar? Nos pueden visualizar a través de la página TV Digital Conexión 7, de la página de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Tracy One, de la página de Transmisiones Emanuel. También nos pueden visualizar a través de Radio Olam de Austin, Texas. También nos pueden buscar en la plataforma de YouTube con el nombre TV Digital Conexión 7. Así como lo hemos hecho, ¿verdad, queridos hermanos? Invitarlos a que puedan seguir compartiendo estas transmisiones, ya que son de gran bendición para nuestros hermanos que quizás poco a poco están conociendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que para iniciar, hermanos, los vamos a dejar con este hermoso himno que lleva por título Jesús en mi ciudad. Con Ismir Muñoz, ¿verdad? Sí, canta muy lindo. Así que escuchemos este bello canto. Estaba dicho, el amor se enfriará. Todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús
como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Muy bien, Rosemary. Este es un tópico muy, pero muy interesante. Yo quiero preguntarle algo. Usted ha leído su Santa Biblia, no toda, pero algo, así Sí. como su servidor, porque es tan profunda, tan grande. ¿Cuántos nombres ha encontrado usted del maligno, de Satanás, del enemigo de Dios? ¿Cuántos nombres hay de él en la Biblia? Innumerables. Son Sí, bastantes. Ay, son bastantes. Son bastantes. Pero esos nombres nos dan la respuesta al asunto de cómo se origina el conflicto, en dónde se origina y cómo nos ataca actualmente. Interesante. Esta semana nos permitió imbuirnos en la tarea de describir esos nombres y cómo fue cambiando el perfil de este personaje. Desde el momento en que fue criado, cuando se revela, cuando es expulsado, su actitud aquí en este planeta Tierra y hasta el final de su existencia, que es interesante, ¿eh? Pero vamos a nuestro tópico, el conflicto cósmico. ¿Qué dice nuestra cita de inicio? Podemos buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Creo que es un versículo bastante conocido, ¿verdad? Que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ahora, este es un texto que es profético, pero que es evangélico. Increíble. Desde el inicio ya nos está hablando del evangelio. Porque dice la simiente de la naturaleza humana, la simiente de la criatura humana, el Mesías, el prometido, el ungido, que es Cristo. Vendrá, dice, y él le pondrá un alto al mal. Es que hay 4 cosas que nos dañan: la tentación, el pecado, la muerte y Satanás. Y entonces viene Cristo en el contexto de este conflicto cósmico y le pone un alto. Pero para ello, para poder entender alto a qué, tenemos que ir al contexto de lo que menciona nuestra lección durante esta semana, que es interesante. Hay 2 cosas muy, pero muy interesantes, Rosemary, que a mí me gustaría que usted leyera, que están al final de la introducción de la lección, porque me fascinaron y creo que vale la pena meditar en ellos. Amén.
Dice la primera pregunta, ¿dónde enseña la escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y la segunda dice, ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto según las escrituras? Muy bien, este es ¿qué diríamos? Un punto muy interesante. Porque algunas personas dicen, el mal existe porque existe y el bien existe porque existe. Pero naturalmente existen desde tiempos remotos y no hay una explicación. Pero la Sagrada Escritura explica el origen del mal y explica el bien que ha sido eterno. Por eso es importante esta lección. Por eso tiene su valor, por eso es que vale la pena analizarla y profundizar un poquito en las cosas que están ahí que son bellas. La primera parte, ¿cómo se dice el subtítulo del día domingo? Dice, un enemigo hizo esto. Ahora, aquí hay una situación del trigo y la cizaña, una parábola que está registrada en los evangelios. Y dice que la cizaña empezó a crecer con el trigo. Y entonces los discípulos dicen, ¿cortamos? No, dejen eso, porque no vaya a ser que cortando la cizaña se lleven trigo. Y entonces, ¿quién sembró la cizaña? Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. O sea que hay un enemigo. En la parábola esta, el que siembra es Dios. El trigo somos nosotros los seres humanos. Y el evangelio que se siembra en el corazón de los hombres. Pero la cizaña son conceptos que van en contra de Dios, que señalan a Dios como injusto, que no tiene mucho amor como se presenta, sino que es un poco parcial, no es imparcial, a veces es severo, a veces es castigador, y que al final es el responsable del mal, ¿va? Porque la excusa de Adán y Eva cuando cayeron en pecado, no, la esposa que me diste, no, la serpiente que hiciste. Al final el responsable eres tú porque tú lo criaste todo. Pero estudiamos la semana pasada que el libre albedrío tiene que ver. Y Adán y Eva decidieron no Obedecer. Ellos decidieron no obedecer, pero no fueron forzados a decir no queremos de ese fruto, porque Dios respeta el libre albedrío. Pero después de nuestras malas decisiones le echamos la culpa a Dios. Entonces dice aquí la parábola, el maligno vino y puso este estigma de maldad en la mente de todos los que fallamos y los que pecamos. Qué interesante. Esto como preámbulo para el desarrollo de un gran tópico en esta oportunidad, Rosemary. La segunda parte, que es interesante, ¿cómo dice el subtítulo? El origen del conflicto en la tierra. El origen del conflicto en la tierra, y luego nos presenta el origen del conflicto en el cielo, y que tiene que ir en armonía, los dos tienen que comentarse casi iguales por situaciones interesantes, y luego nos habla del asunto de las tentaciones directamente de Satanás para con Cristo en esta tierra, y nuestra lección toca un punto al final muy interesante que lo vamos a analizar también, que es la naturaleza de este conflicto. Pero entonces vamos por partes, vamos por puntos para ubicarnos correctamente. Dice Ezequiel 28 e Isaías 14, que son dos pasajes bíblicos claves que nos describen la situación del origen del mal. Primero, hay conceptos muy lindos ahí que hay que analizarlos. Primero dice, lucero de la mañana. ¿A quién se está refiriendo? A Satanás. A Satanás. Pero es interesante que en estos dos pasajes bíblicos se le menciona como lucero de la mañana. De acuerdo a las traducciones y las versiones, en otras traducciones dice Luzbel, Lucifer, y está aplicado en cierto sentido, se toma como a Venus, ese planeta que brilla 7 veces más que muchos otros, que brilla en la mañana, y por eso se le dice lucero de la mañana, y a veces en el atardecer, en el mes de marzo, se mira la primera estrella que brilla.
Dice, así era Satanás, brillante, perfecto en gran manera, salido de las manos de Dios, un ángel, querubín cubridor. La Biblia lo describe como el sello de la perfección. El sello de la perfección. Ahora, era tan inteligente, precioso, porque así lo describe estos pasajes bíblicos que ya mencionamos, que es Luzbel o Lucifer, el lucero de la mañana, pero se llenó de orgullo. ¿Y por qué? Hay un móvil. Dice que hubo un concilio en el cielo donde se reúne Cristo, el Espíritu Santo y Dios, y ellos deciden crear de este planeta Tierra una vida extraordinaria, una vida fascinante, porque el planeta estaba desordenado, vacío. Era vacío. Pero entonces viene Dios y dice, vamos a crear de lo que hay. Interesante, y ya sabemos todo lo de la creación. Entonces, como no fue invitado, este querubín cubridor se llenó de envidia contra Cristo y acusó a Dios de ser injusto y de que su ley era imposible que pudiera ser justa. Mire las acusaciones y mire la envidia contra Cristo. Entonces él genera en su perfil el deseo de ser igual a Dios, dice Ezequiel Isaías, que quiso ponerse en un monte alto a la par del trono de Dios. Ahí se origina el pecado. Es un misterio. ¿Cómo surge en la mentalidad de él? No podemos describirlo. Y no nos compete también. Es un asunto que solo Dios maneja. Claro. Pero Podemos caer. Exacto, podemos pero caer. ahí nació el mal. Ese es el origen del mal, el origen de la rebelión. El problema es que este personaje, este ángel caído, es echado del cielo y viene a este planeta. Qué regalito el que nos mandaron, Rosemary. Nos mandaron a un personaje inteligentísimo, poderoso, pero lleno de maldad. Y entonces está la primera pareja, Adán y Eva ahí inocentemente, y ahora viene y dice, se disfraza de serpiente. No es serpiente, Se se disfrazó. disfraza. Aunque el libro de la historia de la redención, en sus primeras páginas, sus primeros capítulos, dice que la serpiente era hermosa. Era de los animales más hermosos. Más hermosos, volaba, dice, tenía alas, no sabemos, y brillaba como el oro cuando volaba. Entonces viene Satanás y aprovechando la figura de la serpiente, se disfraza, se trasluce, porque es ángel y se puede traslucir como actualmente lo hace para engañarnos. Y se presenta a Eva. ¿Qué pasaría, Rosemary, si a usted le empieza a hablar un canario? Me asustaría. Eva no se asustó, pero se maravilló, se sorprendió. ¿Y cuál fue la actitud de Eva? Le puso atención y ahí estuvo el problema. De hecho, al mal no hay que ponerle atención. Todos somos tentados, pero debemos aprender a rechazar la tentación. Porque si le damos chance, caemos. Caemos. Lo que pasa es que Satanás, como lo decíamos, ¿verdad? Es tan astuto que utiliza lo que nos gusta para hacernos caer en pecado. Exacto. Ahora, note que ya analizamos que era ángel de luz. Lucero en la mañana, Luzbel, Lucifer, y se presenta a nuestros primeros padres como la serpiente antigua. A partir de ahí cambia. Y ahí ya se vuelve Satanás, diablo, demonio, enemigo. El dragón también. El dragón. Mire, yo hice un recuento de todos los nombres que aparecen en la Biblia. Satanás, diablo, demonio, maligno, el enemigo de Dios, Belcebú, Baal. Hay tantos nombres de él, dragón, Azazel.
Es interesante, Interesante. todos los nombres que tiene. Ahora, todos esos nombres van de acuerdo a los perfiles que él va Creando. mostrando y va cambiando. Cuando se presenta Jesús en las tentaciones, ya no se presenta como una serpiente. Se presenta como el ángel caído, como Satanás. Y notamos que las tentaciones, porque Jesús adoptó la naturaleza humana, la carne nuestra, lo tienta de acuerdo a nuestras debilidades. Por ejemplo, ¿a usted le da sueño, Rosemary? Sí, ¿A usted le da hambre? sí. ¿A usted le da frío? Entonces viene Satanás, dice, viene de 40 días de ayuno, tiene hambre. Haz que las piedras se conviertan en pan. O sea, lo tienta materialmente. ¿Y cómo responde Jesús? Le dice lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Escrito Siempre está. utilizó el término escrito está. No solo de No pan solo vivirá. de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no puede ahí materialmente, entonces apela a las emociones y sentimientos. Oye, dice, sube al pináculo del templo, lánzate de ahí que escrito está que mandará a tus ángeles para que detengan en el aire. Se está apelando al orgullo de Cristo. Quiso despertar orgullo en Cristo. A la temeridad, dice, yo me lanzo y sí, es cierto, yo soy Dios y me detiene. Pero Jesús le dice, no, escrito está Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. A veces soñamos con ser Superman o la Mujer Maravilla o ser los más famosos, los más líderes y que nos aplaudan y tener el poder. No, fue tentado Jesús y dijo, escrito está Satanás. Note, la forma gradual en que Satanás ataca a Cristo, materialmente, ahora mentalmente, y la última tentación es espiritual. Oye, tú viniste a morir por los humanos. Mira todos los reinos de la tierra, se le va a un monte, te los voy a dar con una condición si me adoras. ¿Y cómo contestó Jesús? Al Señor adorarás. Escrito Solo al está, Señor Satanás, adorarás. solo al Señor tu Dios adorarás. Adorarás. Entonces lo tienta materialmente, lo tienta de acuerdo a nuestras formaciones mentales como las emociones, sentimientos y actitudes, y lo tienta espiritualmente. Y en las tres formas Jesús lo vence. Pero siempre con un escrito está, o sea, Con siempre escrito utilizó la escritura. De eso vamos a hablar la semana entrante, los niveles para vencer a Satanás. Porque hay ciertas reglas que Dios tiene establecidas, pero no es nuestro punto ahorita. Lo que estamos viendo es cómo Jesús lo vence. Ahora, este maligno, este que originó el mal, este que ocasionó todo este desastre, este caos en el universo, porque es un caos, Rosemary, tiene un final. Y ahora, aquí está, viene, lucero en la mañana, luz ve Lucifer, serpiente antigua. Después se convierte en Satanás, diablo, demonio, enemigo, príncipe de este mundo, porque lo dice Pablo, este es el príncipe de este mundo. Jesús lo dijo también en San Juan, este es el príncipe, reina en este mundo, Sí, administra. y ese fue uno de los argumentos que utilizó cuando tentó a Jesús y le dijo, yo soy dueño de todo esto. Yo administro. Yo administro todo eso. Pero es una administración malévola, porque en el Salmo 145 nos dice que Dios administra sosteniendo este planeta y sustentándolo. Dice, abres tu mano y colmas de bendición a todos los seres que hay en este planeta, animales, personas, todos, a las plantas les da su alimento, su lluvia, todo a su tiempo. Esa es una administración positiva, mientras que la administración de Satanás es una administración negativa. Y temporal. Y temporal, ese es otro punto que vamos a analizar la próxima semana también. Pero ahí en este conflicto cósmico, Dios lo empieza a dominar en la tentación. Ahora, hay un milagro, que la lección no la menciona, pero yo quiero referirla. Cuando el Espíritu Santo engendra en María, Satanás no lo esperaba. Este plan estaba diseñado antes del pecado. Es un misterio.
antes de la caída del hombre, antes del pecado, mucho, mucho, mucho antes de Satanás, ya el plan estaba ideado para salvar al hombre. Eso es precioso. Ahora viene Satanás, se asombra de su nacimiento, quiere matarlo con Herodes, vienen las tentaciones, lo domina Cristo y en la cruz del Calvario le da el golpe. Ahí vuelve a ser serpiente, porque el texto que leímos dice, te hirió en el calcañar, pero tú le has herir en la cabeza. Es la cabeza. Y después de ser serpiente se convierte en dragón. Ahora, yo tengo aquí mucho material, pero el tiempo no nos da. Y el productor nos va a regañar si nos extendemos un poco. Pero el dragón, de acuerdo a la mitología griega y los descubrimientos que se han hecho actualmente por la arqueología, nos muestran que figurativamente era un animal con cuerpo de cocodrilo. Interesante. Cuello de serpiente. Tenía alas, garras de león adelante y patas de águila atrás. Cola de escorpión. Era un ser monstruoso, un monstruo marino. Y ese es el que persiguió a la iglesia por 1260 años. En este conflicto tremendo se vio la naturaleza del mal, que es dañar, dañar, dañar sin ninguna razón. Destruir, destruir, desorden, vileza, destrucción. Pero después de ser dragón, porque él dice que le da poder al falso profeta y al anticristo, aunque lo vamos a ver la semana entrante, pero ya me adelanto, y con ese poder trata de destruir a los santos del Altísimo. Entonces entra el último nombre, Azazel, que según Levítico 16 era el macho cabrío. Isaías 34 nos menciona que hay una descripción que dice cabra salvaje, y la cabra salvaje se aplica también a Azazel, que es llevado al desierto por 1000 años, bíblicamente, según Jeremías. Pero el ritual judío lo llevaban al desierto y se perdía en el desierto. Entonces Satanás al final va a cargar con nuestros pecados después de la segunda venida de Cristo, porque hay un juicio. En 1844 inició un juicio donde se empieza a vindicar el nombre de Dios. Todo el universo se da cuenta, después de que Jesús murió en la cruz, que fue el golpe mortal en la cabeza, y resucita y asciende al cielo. Por eso dice Apocalipsis 4 y 5, que cuando entra al cielo dicen, digno, digno es el Cordero, porque Él fue el que venció al maligno, a Satanás, a Luzbel, a Lucifer, al dragón, al demonio, al espíritu inmundo, al príncipe de este planeta. Él lo venció, dice, Él es el digno, Jesucristo. Entonces, después de los 1000 años, será consumido para siempre. Terminará el mal, el dolor, la angustia. Esa es la naturaleza del pecado. Qué tremenda lección, ¿verdad, Rosemary? Bastante fuerte. Impactante, pero yo siento que en todo esto hay algo que es interesante. Dios no controla esta situación, sí puede, pero no lo hace porque necesita que madure el pecado. Y los seres de otros mundos y los ángeles que nunca cayeron en pecado, finalmente se dan cuenta de que las acusaciones del maligno, de Satanás, del Luzbel, del demonio, son falsas. No tienen lógica, no tienen sentido. Ahora, el problema es que hay un texto que dice que los que hacen maldad son hijos del diablo. Y Jesús se lo dijo a los fariseos. Sí. Y eso me da mi miedo, Rosemary, porque si yo estoy en lo malo, entonces soy hijo de Satanás. Y no queremos eso, mejor somos hijos de Dios. Entonces, para poder vencer a Satanás, como Cristo, escrito está. Y mucha oración. Amén. No sé si hay algo más que agregar, Rosemary. Solo vamos a leer esta última frase. Hay una cita linda ahí, ¿verdad? Que es Que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 488, que dice: en su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, de la lisonja y el engaño.
Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todo el mundo, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo animaba. Había de dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Conclusión: Dios no es responsable del mal ni del pecado. Ni del pecado. Fue este ser que era ángel de luz que decidió tomar estas decisiones inapropiadas. Después vino a la tierra, tentó a nuestros padres, ellos decidieron, tampoco son culpables de nuestros pecados. Nosotros cuando fallamos decidimos, y entonces ahí está el problema del pecado, pero llegará a su final. Después de los 1000 años, Satanás, el pecado, la tentación, la muerte, todo terminará para siempre. Queridos y amados, qué bendición. Los esperamos la próxima semana, ¿verdad? Amén. Para otra lección tan interesante. Amén. Es tan interesante saber de que todo este conflicto algún día va a terminar, de que cada día se están cumpliendo las profecías que están descritas en la Biblia y sabemos de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Lo único que nos queda a nosotros es invitarlos a entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, confiar plenamente en Él y no tomar en cuenta cada una de las tentaciones que Satanás pone en nuestro camino, porque de nada nos va a servir, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, los invitamos para la siguiente lección y que Dios los pueda bendecir.